Hola, hola a todos. Bueno, la idea es empezar a dar tiempo para que se vayan conectando y bueno, no olviden que para esta sesión deben tener materiales, materiales de tipo plástico que pueden ser lápices, pueden ser hojas de oficio, blog, ¿sí? Para poder ir trabajando. Bueno, recuerden que la charla de hoy tiene que ver con el arte terapia y cómo podemos canalizar las emociones a través del arte terapia. Vamos a dar unos minutos para que los que se estén incorporando, ¿sí? Como les dije anteriormente, hoy día vamos a hablar acerca del arte terapia y para esta sesión, vuelvo a repetir, deben tener materiales plásticos, los que ustedes trabajan usualmente, de los que se sientan más cómodos. Pueden ser crayones, bueno, si alguien quiere pintar con acuarelas o quiere trabajar con témpera, no hay problema. Cualquier material que ustedes quieran trabajar, ¿sí? Em, bueno, agradeciendo ahí quienes se van conectando, ¿sí? Bueno, agradecer a los que se están conectando y bueno, primero que todo agradecer la invitación de la Fundación Mi Colmena por haberme invitado a ser parte de este programa y llevar a ustedes poder como estos temas de interés y poder vivir esta cuarentena de mejor manera, estar como eh, interiorizándonos sanamente, ¿sí? Bueno, la idea de hoy es poder hablar acerca del arte terapia. Primero que todo me voy a presentar, yo soy Estefanía Cervela, soy psicóloga y realicé un magíster en arte terapia, ¿ya? Mi interés principalmente en hacer el magíster en arte terapia fue que como medida de autocuidado empecé a realizar un taller como de pintura y ahí me di cuenta que mucha gente hablaba con el profesor esperando como la validación o esperando el reconocimiento, pero más allá de como de los fines estéticos, era que esperaban como el reconocimiento desde sus emociones, de que los escucharan y nada, un día conecté que había algo más que tenía que ver con eso que yo por desconocimiento había visto en la práctica, que es esto, el arte terapia. Y el arte terapia, a diferencia de lo que es una clase propiamente artística, el arte terapia tiene que ver no con fines estéticos, sino tiene que ver con los resultados, con el proceso creativo, con lo que se va dando en el desarrollo de la obra. Estamos hablando del arte terapia con elementos plásticos, ¿sí? Hay otras disciplinas que se pueden asociar como que tienen que ver con el arte terapia, pero sí, se pueden complementar, pero no es lo mismo, es otra disciplina. Toda disciplina tiene su propio campo. Por ejemplo, la musicoterapia, la danzaterapia, ¿sí? Si bien en algún momento podríamos conectar, pero hoy por hoy vamos a hablar acerca del arte terapia, ¿sí? Y el arte terapia, como les había dicho anteriormente, desde lo plástico. Bueno, hoy por hoy, como dice el título de hoy día de nuestra charla, que es Abrazando tu sombra, tiene que ver con esto que nos está pasando en esta cuarentena, lo que no podemos ver, lo que no queríamos ver. Muchas personas eh, querían callar como esa sombra o esa emoción. Quizás mucha gente que aún no tomaba decisiones importantes en su vida, frustraciones, o que se veía limitada por querer romper como con prejuicios o miedos o cosas. Y hoy por hoy nos vemos obligados a estar encerrados y hacer un proceso de introspección.
Y en esta introspección nos damos cuenta de que hay cosas que quizás nos están haciendo ruido, quizás cosas que no nos gustan de nosotros mismos. Acá es importante porque muchas veces lo que vemos en otros tiene que ver con nosotros mismos. A veces decimos, oh no, es que me cae mal tal persona porque es así. Pero muchas veces ese reflejo que hacemos en el otro tiene que ver con nosotros mismos. Entonces es importante tomar en cuenta y hacerse cargo, ¿sí? ¿Por qué me cae mal esta persona? ¿Qué es lo que me hace ruido de esa persona? Porque mucho de eso estamos proyectando y tiene que ver con algo de uno, algo interno, ¿sí? Ahora, como le hablaba acerca de las emociones, también es normal que muchas personas sientan angustia, otros quizás estén como más enrabiados o otros anden como desesperanzados. Es normal. Ahora, la idea no es quedarse como sujeto o pegado en una emoción, ¿sí? Porque ahí empieza a rumiar, empieza como nos empezamos como a obsesionar como con una idea, como ahí ya no es sano, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, por lo tanto, el poder tener distintas emociones es normal. Y desde el arte terapia a veces es un soporte distinto, donde nos permite poder canalizar esa emoción que a veces no se puede nombrar con la palabra, porque como que la palabra quedara corta, porque como, no sé, podemos expresar lo que es el amor, lo que es como la rabia, ¿sí? Pero hay emociones que quedan como cortas, que no se pueden transmitir. Entonces el soporte del papel, del dibujo, nos permite poder descubrir otras cosas. Ahora, claro, yo como psicóloga también me tuve que desmarcar un poco de eso que todos piensan que uno va a interpretar el dibujo del otro. Uno como terapeuta, desde el arte terapia, lo que hace es guiar al paciente. Es decirle, oye, si tu dibujo te pudiera hablar, ¿qué crees que te está diciendo, por ejemplo? O qué te dicen esos trazos, qué te dice ese color o ese simbolismo, porque todos los simbolismos son distintos para cada persona. Por ejemplo, tiene que ver como igual con el tema de los sueños, porque mucha gente dice, oye, yo soñé con un caballo, ¿qué significa? Y lo googlea, pero es tan personal, porque voy a citar a mi cuñado con mucho respeto, pero por ejemplo, si yo sueño con caballo, quizás tiene que ver con ir a la libertad, ¿sí? Como cabalgar y todo, pero si mi cuñado, por ejemplo, y lo cito con respeto como dije anteriormente, sueña con caballo, es complejo porque él perdió a su hermana cabalgando un caballo. Entonces se dan cuenta que el símbolo es distinto para cada uno. Entonces, por eso, desde el arte terapia hay mucho respeto con la obra. Ahí se da una triada. ¿En qué sentido? Entre el paciente o el usuario y el terapeuta y la obra. Ahí hay una comunicación de tres, no de dos, sino de tres, porque hay un diálogo entre la persona que realizó la obra, pero también hay una comunicación desde esa obra, ¿sí? Bueno, me dicen que se escucha muy bajito. Si me pueden ahí advertir si se escucha un poco mejor, ¿sí? Bueno, les estaba diciendo entonces el tema de que el símbolo es muy personal, muy personal en cada obra y lo que hace el terapeuta no es interpretar la obra del paciente o del usuario, sino es guiarlo, guiarlo a descubrir cada símbolo que hizo, ¿sí? Eso es lo interesante porque es una comunicación de tres, como les decía anteriormente, entre la obra, el paciente y uno. Uno también se comunica con la obra y uno también puede advertir, oye, me parece que esto que hiciste podría ser esto, pero uno hace una sugerencia, no es que lo limite o lo haga así. ¿Se entiende? Ya. Entonces, como le estaba planteando el tema de las emociones, muchas personas se limitan a dibujar. Yo lo veo harto en la clínica que me dicen, ah, yo no tomo un lápiz desde que era muy chico, o desde que estaba en la escuela. O otros dicen, no, yo no sé dibujar, no,
no, no me gusta eso, no se atreven porque el dibujar los limita, los configura desde que eran niños, desde como raíces como desde la autoestima, desde que le decían, oye, tu dibujo es feo, entonces se limitan. Y nada, cualquier persona puede comunicar a través del dibujo, no necesitamos tener conocimiento estético ni conocer todas las disciplinas o todos los materiales. Eh, mm, Cada uno puede hacer una obra con una arcilla, por ejemplo, sin saber que quizás cómo se prepara. Hay que ir explorando el material, ¿sí? Eso es lo interesante. Incluso se puede experimentar de otra manera. Me acuerdo una vez que utilizamos unos plumones con una usuaria y ella los humedeció y se iban formando figuras en el agua. Y ya eso ya era una obra. Obviamente que uno también se despoja del material porque ya esos crayones, ya esos plumones o de tinta ya no iban a servir. Pero uno también se desapega del material. Ahora, también otros confunden que el arte terapia, de hecho hay libros que los venden como arte terapia, que es como pintar mandalas, pero en realidad el arte terapia es mucho más profundo, tiene que ver mucho más que pintar un mandala. Ahora no estoy marginando que eso es otra disciplina, ¿sí? Ahora desde el arte terapia también se pueden hacer mandalas, pero eh, como por ejemplo el crear un mandala, un mandala personal, por ejemplo. Pero uno le pone los propios códigos, los propios sellos. Yo, por ejemplo, personalmente soy muy mala haciendo mandalas porque soy súper desestructurada, súper desorganizada y me cuesta como hacer eso, pero a otros les cae bien se concentran, dicen que se relajan, y ahí tiene que ver con que cada uno puede buscar una técnica que mejor le acomode. Ahora, si hay un material que no les está acomodando, que no tienen control de ese material, por ejemplo la acuarela, hay algo ahí, hay algo a lo mejor que hay que resolver. Por eso es lo interesante del arte terapia, porque el arte terapia busca eso, el tema de los procesos, del desarrollo, de cómo tomo el material, cómo me conecto con ese material. Hay algunos niños, por ejemplo, que no manejan la frustración y terminan, no sé, rajando el papel y enojándose. Entonces, algo de ese niño me está comunicando a través de cómo se está manifestando con esa obra o con eso que no le gusta. También les decía anteriormente que muchos se quedaron fijados en el cómo los iban a evaluar, cómo evalúan su obra. No, es que yo no sé dibujar, no, es que no me atrevo a dibujar, dibujo muy feo, es que hago figuras de palito. Pero más allá de eso, aunque hagan figuras de palito, igual pueden comunicar. Yo puedo hacer una figura de un palito y poner, no sé, un corazón al medio y ya puedo expresar algo quiero decir. Incluso si se sienten mal, tomen lápiz. Algunos dicen, no, es que para dibujar hay que estar como contentos o para escribir hay que estar como felices y no necesariamente, o sea, eso es lo interesante, el poder expresar mi emoción. No hay que estar como contento para poder expresar una emoción. Si estoy triste, el contenido que voy a ofrecer quizás va a ser más melancólico, pero va a ser igual de válido y rico. Entonces no nos limitemos. La expresión artística es tan potente, hoy por hoy, claro, estamos como pensando mucho en que en las escuelas se ha enseñado mucho a racionalizar y hoy por hoy, en estos tiempos de pandemia, lo que vemos es, lo que más vemos es arte, arte corporal, arte plástico, arte vocal, que es quizás la musicoterapia, la sonoroterapia, la meditación, y y eso es lo que no se está educando, no se están educando las emociones. Entonces, eso es lo importante del arte terapia, que se pueden hacer otro tipo de cosas. Ahora, muchas veces uno puede hablar en una sesión y no logra, hay gente que no logra expresar todo, pero o que es más introvertida, que le cuesta hablar, y en una obra, por ejemplo, en una obra logra expresar y autodescubrirse, ¿sí? Ahora,
en estos tiempos de pandemia, obviamente que están muchos pensando y se están removiendo cosas, po. Se está pasando algo dentro de nosotros porque estamos obligados, queramos o no, a hacer introspección, po, a mirarnos. Y cuando yo digo abrazar nuestra sombra, tiene que ver con eso que quizás a muchos nos hacía ruido y no queríamos ver. Muchos, por ejemplo, se vuelven como adictos, no sé, pues, no digo adictos, pero se refugian en otras cosas que tienen que ver como, por ejemplo, hacer deporte o, no sé, ponerse muy trabajólico, llegar tarde a la casa quizás, o, no sé, pues, este estigma de ser buen papá, buena hija, buena profesional, pero ¿dónde está la persona? Hoy por hoy, como estamos en una situación que ninguno de nosotros esperaba, nos hace conectarnos con esto, con el yo interno, po, con nuestras emociones, con qué es lo que pasa y la sombra cuando me refiero a sombra, tiene que ver con eso que no veíamos. Quizás hoy por hoy hay rasgos de personalidades que están siendo mucho más, que quedan más en la palestra, que por ejemplo somos más enojones, o somos más irascibles, o nos mueve la inseguridad, o somos más melancólicos. Lo importante es controlar también esa emoción y no quedarnos sujetos a ese tipo de emociones, porque ahí es cuando la emoción empieza a rumiar y nos empieza a decir cosas. No, pues entonces hay que soltar también. Ahora, yo quería invitarlos a hacer un ejercicio hoy día desde el arte terapia y sacarnos, sí, estos estigmas de decir, oye, yo no sé dibujar, no sé expresar, porque recuerden que en la escuela, o sea, el tema de dibujar es como cuando nos enseñan a leer, pues si nunca nos enseñaron a dibujar, es difícil que podamos expresar algo, pero el arte terapia, insisto, no busca eso, busca la expresión y busca el desarrollo, el proceso, lo metafórico, busca otro tipo de lenguaje. Entonces, los invito a soltar esos estigmas, a sacarse esos prejuicios que yo no sé dibujar, ¿qué voy a hacer? No. Entonces, la idea que hoy espero que todos tengan una hoja, tengan lápices y puedan expresar cuál es su sombra, de qué se han dado cuenta en estos días. Y bueno, obviamente porque estamos en un medio virtual, no voy a poder ver todas sus obras, pero sí me comprometo a las 5 primeras obras que llegan y que las compartan con Fundación Mi Colmena, hacer una retroalimentación de esas 5 primeras obras que lleguen, ¿sí? Ahí yo me voy a poner en contacto con Fundación Mi Colmena para que ellos a lo mejor a través de WhatsApp u otro medio o el correo electrónico podamos ponernos ahí en comunicación y yo hacer una retroalimentación a las 5 primeras personas que lleguen con su obra, ¿sí? Pero hagamos el ejercicio y así también me van comentando a través del en vivo, ¿sí? Que puedan como soltarse y nada, pues los dejo ahora invitados a que puedan conectarse con el papel, que de esto que hablamos, que puedan ir dibujando, expresarse, si quieren pueden escribir, pueden dibujar, pueden hacer un garabato. Un garabato se refiere a quizás no, algo que no tenga un fin, pueden un rayado o algo que vaya surgiendo. Em, pero hagan el ejercicio, porque si no, no van a entender de qué se trata, ¿sí? La idea es poder soltar esto, conectar la emoción a través del papel, ¿sí? Eh, cuando les voy a... encontré una frase que me gustaría compartir con ustedes. Dice, solo los que viven en la luz de su conciencia son capaces de ver su sombra interior y poder disolverla. Eso es como en el fondo el poder hacerse cargo, po. Una vez que nosotros descubrimos, por ejemplo, no sé,
mi manera de canalizar la emoción es ponerme más irascible o más enojón. Si yo logro visualizar eso, me puedo hacer cargo de esa emoción, puedo cambiarla. Pero si no, es difícil hacer un cambio. Es cuando le hacemos un reflejo a otra persona, un reflejo cuando le damos cuenta, oye, soy súper enojón, pero esa persona no se hace cargo de la emoción, es como que finalmente fuera un sordo emocional, nunca va a hacer nada, ¿sí? Em, Otra frase que me gustó de Jodorowsky que decía, em, la sombra tiene que ver con los aspectos de nuestra personalidad que no reconocemos como propios y nos molestan en los demás. Eso que les decía antes, oye, me cae mal esta persona porque tiene esta cualidad, pero en el fondo esa cualidad tiene que ver con nosotros, ¿sí? Y otra frase que me gustaría compartir con ustedes tiene que ver con Carl Jung, que dice, no es posible despertar a la conciencia sin dolor. La gente es capaz de hacer cualquier cosa por absurdo que parezca, para enfrentarse a su propia alma. Nadie termina fantaseando figuras de luz, sino haciendo consciente su propia oscuridad. ¿Se dan cuenta que finalmente todos llegan a lo mismo? Que es como el tema es hacerse cargo de esto que no queremos ver, de esta sombra, la sombra desde las emociones, desde lo reprimido, desde lo que ocultamos, porque muchas veces nos mostramos felices para aparentar o quizás para que no se preocupen los demás o para no causar como lástima, entre comillas, etcétera, como súper como racionalizando hasta nuestras emociones, como siendo también súper prejuiciosos con eso. Entonces, la idea es soltar hoy día a través de este ejercicio que les mencionaba, que es poder dibujar la sombra. Pueden hacer un dibujo, escribir alrededor. No sé cómo andan con eso, están haciendo el ejercicio, me pueden ir comentando acerca de eso. Y también este ejercicio se lo pueden hacer a sus niños si tienen hijos. Eh, yo lo hice con mi sobrina y le dije que ella pudiera como realizar un dibujo, como tratando de explicarle cuál es la sombra que ven cada uno de los miembros que hoy por hoy nos encontramos conviviendo. Entonces, y los niños son capaces, incluso son más capaces que uno porque ellos sueltan más la emoción. Uno racionaliza mucho las cosas, pero los niños sueltan más, más fácil. Entonces, háganlo con sus niños y van a descubrir también cosas. Ustedes van a ser sus propios terapeutas y sus niños van a ser un reflejo, pueden ir descubriendo muchas cosas. Quizás a lo mejor cosas que ustedes ahora, oh, ¿cuál será mi sombra? Se quedan pensando y a lo mejor su hijo o alguien, un miembro de su casa, puede hacerle un reflejo de eso, puede espejear, hacer un espejo de cómo es que lo veo, cómo te ve a ti en el fondo, ¿sí? Ahora, el arte de terapia hay un montón de actividades que pueden hacer, ¿sí? Yo hoy día puse este ejemplo porque tiene que ver con el título que se llama Abrazando mi sombra, que es algo que está apareciendo mucho en estos tiempos, ¿sí? Pero hay un montón de ejercicios en el arte de terapia que pueden ir haciendo con sus hijos, ¿sí? Es como si fueras un animal, ¿qué animal serías? Y como empezar a preguntarle, oye, ¿qué cualidades tiene este animal? Y cuéntame, ¿por qué hiciste este animal? En qué se parece este animal a ti? Y ahí van a descubrir también cómo es que ese niño o esa persona se proyecta. Es lo que estábamos hablando recién. A veces lo que vemos en un otro tiene que ver con nosotros. Entonces, si un niño refiere, no sé, verse como un león, es como el niño se está proyectando en ese león. Ahora si se ve en un animal mucho más diminuto, también tiene que ver con su personalidad, a lo mejor es más retraído, más inseguro. Interesante porque ustedes pueden ir creando sus propias actividades desde el arte. A veces le pasan una hoja con, no sé, con muchas láminas a los niños para que coloreen, pero ahí no estamos haciendo mucho la expresión artística, pues, desde lo terapéutico. Lo ideal es poder como
buscar que ellos se puedan conectar, po, como, oye, y ahora esto que está pasando, ¿cómo es que tú lo ves? Hay una actividad muy bonita también que podríamos hacer en una próxima sesión quizás es que cómo es que nos veríamos en el futuro, cómo, cómo proyectan eso, ¿sí? Eso. No sé si tienen más preguntas para ir finalizando, qué les pareció el ejercicio. Mientras tanto, si alguien más tiene alguna pregunta o algo, quiero dejarlos invitados al primer concurso internacional de fotografía. Esta fotografía elige tu mejor foto en este aislamiento. eh, y bueno, la idea es que no salgan al exterior, o sea, esta foto tiene que ser desde su casa. Y van a haber jurados de diferentes países. Este concurso es gratuito, no se paga nada. Van a haber fotógrafos internacionales y la fecha de este es del 28 de abril al 1 de mayo, ¿sí? Para que puedan participar. Es el primer concurso internacional de fotografía. Así que ahí los dejo invitados. Una muy linda iniciativa y para que puedan también motivarse y invitar también a otros a participar de esta actividad. No sé si quedan más preguntas, si vamos cerrando. Espero lo hayan pasado bien. Bueno, hoy día hablé hartas cosas. Disculpen si fui un poco dispersa. En realidad estaba igual nerviosa. No había hecho esto anteriormente de salir en vivo. Quizás eso es un poco parte de mi sombra, la inseguridad, que voy a tener que trabajar en eso, claramente. Pero eso, agradecerle a los que se conectaron y eso. Así que, bueno, vamos a finalizar la sesión de hoy día. Agradecer el hecho que se hayan conectado a Fundación Mi Colmena, también agradecer a Fundación Mi Colmena y me voy a poner en contacto para me voy a poder poner en contacto para poder retroalimentar, como les dije, a las 5 primeras obras que hayan llegado por email a Fundación Mi Colmena. Eso, un besito, los quiero y nos vemos pronto.